Academia Cristo, aquí tu paz. En la última lección vimos cómo Dios perdonó a Isaías. Fue un perdón 100% completo que se debía solamente al amor y misericordia de Dios. Después, Dios inmediatamente llamó a Isaías y le envió a llevar el mensaje a otros. Confiando en Dios, Isaías se ofreció con las palabras: heme aquí. En esta lección, usted aprenderá que, sin importar lo que hay en su pasado, tiene la obediencia perfecta de Jesús atribuida a usted. Ha sido completamente perdonado y amado por Dios. Sin importar quién es usted, se beneficiará al leer la Biblia. A través del estudio de la Biblia, usted crecerá mientras busca cumplir con la misión a la cual le está enviando Dios. Hoy quiero compartir otra historia con usted. Esta no se encuentra en la Biblia. Es una historia verdadera de un hombre conocido en la historia como Pedro el Barbero. La historia comienza el último sábado de marzo, antes de la Pascua, allá por el año 1535. Ese sábado, un hombre llamado Pedro el Barbero tomó la lamentable decisión de beber de más en una reunión familiar. Al estar ebrio, Pedro intentó demostrar un alarde acerca de su yerno Dietrich, un soldado. Dietrich había presumido que era inmune a los golpes de espada. Por esa razón, él decía, había salido ileso de muchas batallas. Intentando demostrar que lo que decía su yerno era verdad, el borracho de Pedro apuñaló a Dietrich justo en el pecho. Este acto insensato le costó la vida a Dietrich. Le costó a Pedro su casa, sus posesiones, su reputación e incluso su ciudadanía. Aunque Pedro era obviamente culpable, el público y los líderes de la ciudad se apiadaron de él. En vez de sentenciar a muerte a Pedro el Barbero, lo exiliaron de la ciudad y lo forzaron a vivir el resto de su vida como forastero. No le fue permitido regresar a casa. Como aprendió usted en el curso acerca del perdón, Dios nos perdona completamente, 100%, a causa de su misericordia. Nuestro pasado no importa. Recuerde que la Biblia está repleta de creyentes quienes cometieron actos terribles. Dios perdonó al rey David, quien cometió adulterio y asesinato. Dios perdonó la persecución de Pablo y el que Pedro negara a Jesús. Dios le perdona a usted y a mí. Dios también le perdonó a Pedro el Barbero por su acto terrible, el cual resultó en el asesinato de su yerno. Obviamente, el anciano Pedro el Barbero necesitaba consuelo y la seguridad de que él aún era hijo de Dios, a pesar de haber matado a su yerno. Buscando ayuda, Pedro contactó a un conocido suyo, un teólogo famoso y profesor universitario llamado Martín Lutero. Lutero tomó el tiempo de escribirle una carta a Pedro. En la carta, él enseña a Pedro una persona sencilla, una manera sencilla de orar y meditar en la palabra de Dios. Usted aprenderá esta forma de orar y meditar también. Actualmente está tomando el curso de Heme Aquí. Este curso presenta una manera sencilla de leer y meditar en la palabra de Dios. Después de terminar este curso, tendrá acceso al programa de Academia Cristo Discipulado 1, en donde tendrá la oportunidad de estudiar con un maestro de Academia Cristo en vivo. El programa le enseñará cómo leer y estudiar la palabra de Dios, utilizando un método que se basa en lo que Lutero le enseñó a Pedro el Barbero. Como puede ver usted, no queremos decirle qué creer. No queremos que simplemente memorice un montón de pasajes desconectados de la Biblia y poder decirlos a otros. Nuestra meta no es que diga, sé esto porque Academia Cristo me enseñó, sino, creo esto por lo que Dios me dice en la Biblia. Se sentirá confiado al ver que puede escudriñar las Escrituras por su propia cuenta. Así usted estará preparado para proclamar el mensaje a otros, al igual que el profeta Isaías. Demos un vistazo
a esta manera sencilla de leer y estudiar la palabra de Dios. Hay 12 preguntas que puede hacer para aprender cualquier parte de la Biblia y para aplicarla a su vida. Estas 12 preguntas están divididas en dos categorías. La primera categoría de preguntas le ayudará a considerar los hechos de lo leído. La segunda sección de preguntas le ayudará a consolidar la historia y aplicarla a su vida. Así que, las primeras 7 preguntas de considerar son: 1. ¿Quiénes son los personajes de esta historia? 2. ¿Cuáles son los objetos de esta historia? 3. ¿Dónde ocurrió la historia? 4. ¿Cuándo ocurrió la historia? 5. ¿Cuál es el problema? 6. ¿Cuáles eventos ocurrieron en esta historia? 7. ¿Se resuelven el problema? ¿Cómo? Estas 7 preguntas son preguntas para la mente. Le ayudarán a absorber los hechos de la parte de la Biblia que acabo de leer. Las siguientes 5 preguntas son preguntas para el corazón. Le ayudarán a meditar en la parte de la Biblia que leyó y aplicarla a su propia vida. 1. ¿De qué se trata la historia? 2. ¿Qué pecado me enseña a confesar esa historia? 3. ¿Dónde veo el amor de Dios en esa historia? 4. ¿Qué me enseña Dios a pedir y hacer? 5. ¿Cuándo sería una buena situación para compartir este mensaje? No se preocupe si todavía no puede recordar las 12 preguntas. Este curso de Heme Aquí es una introducción. Simplemente le animamos a levantar la mano con Isaías, a responder al llamado de Dios diciendo: aquí estoy, Señor, listo para servir. Tome un momento para contestar las preguntas de repaso. Entonces, continúe con la lección 3, en donde verá un ejemplo de cómo puede leer y estudiar la Biblia usando este método sencillo. Academia Cristo, aquí tu paz.